una joven salvó la vida de un hombre herido que agonizaba en medio del bosque, bajo una lluvia torrencial. Pero ella no sabía que ese acto de bondad provocaría, al día siguiente, que un grupo de guerreros armados rodeara su casa con intenciones que nadie habría podido prever. Si tú crees que la compasión puede tocar incluso el corazón de quienes fueron una amenaza, acompáñanos en este viaje profundamente conmovedor. Bienvenido a Huellas del Corazón, donde cada historia es un viaje directo al corazón. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias que estremecen el alma. La lluvia torrencial caía sobre el bosque andaluz, el trueno rugía como si quisiera desgarrar el cielo. Isabel Navarro, con su capa empapada, casi tropezó cuando un relámpago iluminó a un hombre desplomado junto a un roble. La sangre fluía profusamente de una herida en su pecho, mezclándose con los charcos en el suelo. Vestía una capa de seda hecha jirones, pero un anillo de oro brillante en su mano hizo que Isabel se sobresaltara. Él levantó la cabeza, sus ojos nublados suplicando ayuda, sus labios apenas moviéndose. «Ayúdeme». El ruido de la lluvia ahogó sus palabras, pero Isabel entendió que estaba al borde de la muerte. Sin dudarlo, se arrodilló y lo levantó, aunque su cuerpo era pesado. «Aguante, lo llevaré», gritó arrastrándolo a través de afilados arbustos hasta una cueva a unos metros de distancia. La lluvia parecía querer tragárselos a ambos, e Isabel supo que si no actuaba rápido, ni ella ni este extraño sobrevivirían a la noche. En la húmeda cueva, Isabel depositó al hombre sobre el frío suelo. Rasgó un trozo de su capa y lo ató con fuerza alrededor de la herida para detener el sangrado. Un relámpago iluminó a través de la hendidura de la roca su rostro, piel blanca, barba cuidada, pero sus ojos estaban cerrados por el dolor. Isabel buscó en su bolsa de tela, sacó un puñado de hojas secas de romero, lo que recogía para vender al curandero del pueblo, y las masticó aplicándolas sobre la herida como le había enseñado su madre. El aroma picante se extendió, superando el olor a sangre. Susurró una breve oración, pidiendo la protección de la Virgen María, como era costumbre en Andalucía ante el peligro. El hombre gimió débilmente y luego perdió el conocimiento. Isabel examinó su anillo, un escudo grabado con un halcón y una rosa, señal de nobleza. «¿Quién eres para acabar así?», murmuró, pero no tenía tiempo para pensar más. Isabel, de 22 años, era una huérfana que vivía en un pequeño pueblo cerca del bosque, a 2 días de camino de Sevilla. Su madre, una recolectora de hierbas, murió cuando ella tenía 10 años, dejándola con su anciana tía y una choza destartalada. Cada día Isabel se adentraba en el bosque en busca de hierbas, que cambiaba por unas pocas monedas para comprar pan y aceite para la lámpara. El bosque salvaje, con sus viejos robles y densos matorrales, era un lugar que conocía de memoria, pero también lleno de peligros. Los rumores de bandidos forestales se extendían por toda la región, y los aldeanos a menudo le advertían que no fuera sola. Pero Isabel no tenía otra opción. Si no recogía hierbas, ella y su tía morirían de hambre. Hoy se había retrasado por la lluvia y ahora estaba sentada junto a un extraño, sin saber a quién había salvado o si había llamado a los problemas. Encendió una pequeña fogata con ramas secas dentro de la cueva, teniendo cuidado de que el humo no saliera. La luz del fuego iluminó el rostro del hombre, revelando rasgos afilados pero demacrados. Él despertó por un momento, su voz débil: «Soy Diego de la Vega». «Gracias». Isabel asintió y le ofreció un sorbo de agua de su cantimplora de cuero. «No hables mucho, necesitas descansar», respondió, su voz áspera pero sin ocultar su preocupación. Diego intentó decir algo más, pero solo logró murmurar: «Me persiguen, por dinero», antes de volver a desmayarse. Isabel frunció el ceño. ¿Quiénes serán ellos? ¿Bandidos del bosque? ¿O sus enemigos? Miró el anillo de oro preguntándose si se estaba metiendo en una trama que superaba las capacidades de una muchacha pobre. Revisó la herida de Diego.
La sangre había dejado de fluir, pero él seguía con fiebre alta, su piel ardía. Isabel sacó más hojas de romero y menta de su bolsa, las mezcló con agua de lluvia y se las aplicó en la frente para bajarle la fiebre. Recordó las palabras de su madre: las hierbas son un regalo de la tierra, pero solo salvan a quien tiene voluntad de vivir. Diego, aunque débil, apretó su mano mientras ella lo vendaba, como si se aferrara a la vida. Isabel no sabía quién era, pero percibía una fuerza en él, no la fuerza de un rico, sino la de alguien acostumbrado a enfrentarse al peligro. Se obligó a concentrarse, sacó un trozo de pan seco de su bolsa, comió la mitad y dejó la otra junto a Diego por si despertaba. El tiempo transcurría lentamente en la cueva. La lluvia amainó gradualmente, pero el viento seguía silbando a través de las grietas de la roca, trayendo consigo un aire frío. Isabel se acurrucó junto al fuego, vigilando a Diego. Pensó en su vida, los largos días en el bosque, las miradas de desprecio de los aldeanos cuando llevaba sus hierbas para intercambiar y su sueño de abandonar estas tierras en busca de una vida mejor. Pero ahora estaba aquí, con un hombre que podría ser un noble o un criminal. Se preguntó si su bondad traería bendiciones, como decía su madre, o si solo era un error fatal. Diego gimió, sacando a Isabel de sus pensamientos. Revisó la herida, el vendaje seguía seco, una buena señal. Lo cambió por uno nuevo usando más tela de la capa de Diego, aunque la costosa seda la hacía sentir incómoda. «Si vives, me debes una capa nueva», murmuró, medio en broma, medio en serio. Diego, aunque inconsciente, se movió ligeramente como si la hubiera oído. Isabel miró a través de la hendidura de la roca, viendo que el cielo se había despejado un poco y una tenue luz de luna se filtraba. Sabía que tenía que sacarlo del bosque antes de que sus enemigos lo encontraran, pero él estaba demasiado débil para moverse. Decidió quedarse durante la noche esperando que Diego se recuperara lo suficiente para caminar. Recogió más ramas secas, manteniendo el fuego encendido, y sacó una ramita de romero fresco de su bolsa, quemándola según la tradición popular para ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. El aroma se extendió, trayendo una sensación de paz en medio de la tormenta. Isabel se sentó abrazando sus rodillas sin apartar la vista de Diego. No sabía quién era, pero había elegido salvarlo y ahora tenía que seguir hasta el final. Las palabras de su madre resonaron en su mente: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Esperaba que fuera cierto. Cuando la luz de la luna se desvanecía, Isabel escuchó un sonido extraño, no el de la lluvia, sino el ladrido lejano de perros, seguido de pasos pesados. Se levantó de golpe, apagando rápidamente el fuego, con el corazón latiéndole con fuerza. A través de la hendidura de la roca, vio el parpadeo de antorchas entre los árboles y una voz masculina rugió: «Tiene que estar por aquí. Busquen bien». Isabel miró a Diego, aún inconsciente, y se dio cuenta de que no solo lo estaba protegiendo a él, sino también a sí misma. Apretó el pequeño cuchillo en su bolsillo, lista para enfrentarse a quien quiera que se acercara a la cueva. Los ladridos de los perros desgarraron la noche, mezclándose con los gritos de los hombres y la vacilante luz de las antorchas fuera del bosque. Isabel Navarro apagó rápidamente la fogata dentro de la cueva, el humo le picaba en los ojos, y arrastró a Diego de la Vega para que se acurrucara contra la fría pared de roca. «Silencio», susurró, tapándole la boca cuando él gimió por su herida. A través de la hendidura de la roca, vio a 5 hombres armados, sus dagas brillando bajo la luz de la luna. Uno de ellos gritó: «Busquen al millonario. No puede haber llegado lejos con esa herida». Los perros de caza olfateaban, ladrando furiosamente, acercándose a la cueva. Isabel apretó el pequeño cuchillo en su bolsillo, lista para apuñalar si los descubrían. Diego, aunque débil, le tomó la mano, indicándole que mantuviera la calma. Los pesados pasos estaban a solo unos metros de distancia, e Isabel supo que un pequeño ruido podría acabar con la vida de ambos. La cueva, donde Isabel había arrastrado a Diego para escapar de la tormenta la noche anterior, era ahora una fortaleza frágil.
Recordó unas horas antes, cuando lo encontró desplomado junto al roble, la sangre fluyendo de una herida en su pecho. El anillo de oro grabado con el escudo del halcón y la rosa revelaba que era un hombre rico, pero su mirada suplicante la había impulsado a actuar. Le había vendado la herida con hierbas y tela desgarrada, quemado una ramita de romero para la buena suerte según la tradición andaluza y encendido un fuego para calentarlo. Diego, quien se había presentado como Diego de la Vega, solo había alcanzado a decir que lo perseguían por dinero antes de desmayarse. Ahora, con el grupo de búsqueda justo afuera, Isabel se dio cuenta de que no solo había salvado a un extraño, sino que se había metido en un problema mucho mayor. Isabel, de 22 años, vivía en un pequeño pueblo cerca del bosque, a 2 días de camino de Sevilla. Se ganaba la vida recolectando hierbas, que cambiaba por dinero para comprar comida para ella y su anciana tía. El bosque salvaje, con sus senderos secretos que conocía de memoria, era su única fuente de sustento, pero también peligroso debido a los bandidos. La noche anterior se había retrasado por la tormenta, lo que la llevó a su fatídico encuentro con Diego. Esta cueva, donde solía refugiarse de la lluvia mientras recogía hierbas, era ahora donde ella y Diego se enfrentaban a la muerte. Miró a Diego, su piel pálida, pero sus ojos entreabiertos mostrando una determinación sombría. «¿Quiénes son?», susurró. Diego, con voz apenas audible, respondió: «Mi familia, quieren que muera». Isabel frunció el ceño, sin entender por qué los ricos serían perseguidos por sus propios parientes. Obligó a Diego a permanecer inmóvil, cubriéndolo con su capa hecha jirones para ocultar el olor a sangre. Los ladridos de los perros se acercaron y un hombre se detuvo justo afuera de la cueva, la punta de su daga clavada en el suelo a unos pasos de la hendidura de la roca. «¿De dónde viene este olor a humo?», murmuró, mirando alrededor. Isabel contuvo la respiración, con la mano firmemente agarrando su cuchillo, lista para actuar si él entraba. Recordó las palabras de su madre: «En el bosque la vida pertenece al más rápido». Pero antes de que el hombre avanzara, un perro aulló, atrayendo la atención del grupo hacia la distancia. «Fue por aquí», gritó otro hombre, y todo el grupo corrió tras él, las luces de las antorchas desapareciendo gradualmente en el bosque. Isabel exhaló aliviada, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Revisó a Diego. La herida no sangraba más, pero tenía fiebre alta, su frente estaba empapada de sudor. Sacó agua de lluvia de su cantimplora de cuero, le limpió la cara y le aplicó más hojas de menta para bajarle la fiebre. Diego despertó, su voz débil: «No tienes que hacer esto, es muy peligroso». Isabel se encogió de hombros. «Si te hubiera dejado, ya estarías muerto». Le ofreció un trozo de pan seco, obligándolo a comer para que recuperara fuerzas. Diego intentó tragar, luego contó entrecortadamente: era el heredero de una gran fortuna en Sevilla, pero sus primos, celosos de su herencia, habían contratado a hombres para asesinarlo durante una cacería. «Escapé, pero no se detendrán», dijo, sus ojos oscureciéndose. Isabel asintió sin preguntar más, pero entendió que estaba protegiendo a un hombre con un secreto mortal. Buscó en su bolsa de tela, sacó un puñado de hojas secas de milenrama, lo que su madre usaba para detener el sangrado, y las aplicó sobre la herida de Diego después de cambiar el vendaje. Trabajó rápido, usando la luz de la luna que se filtraba por la hendidura de la roca para ver con claridad. Diego observó, diciendo suavemente: «Actúas como una verdadera curandera». Isabel sonrió débilmente. «Mi madre me enseñó. Pero los curanderos no viven en chozas». Le contó brevemente sobre sí misma, huérfana desde los 10 años, viviendo con su tía abuela y entrando al bosque todos los días para ganarse la vida. Diego escuchó, luego inesperadamente cantó suavemente una frase de una canción folclórica andaluza: «Bajo la luna florece la rosa». Isabel se sobresaltó, reconociendo la canción que su madre solía cantar. «¿Cómo conoces esa canción?», preguntó. Diego sonrió débilmente. «Mi madre era sirvienta antes de casarse con mi padre. Ella me la enseñó».
Ese momento, aunque breve, pareció acortar la distancia entre ellos. Isabel decidió que tenía que sacar a Diego de la cueva antes del amanecer, cuando el grupo de búsqueda podría regresar. Revisó la salida, viendo que el bosque estaba en silencio, solo el sonido de los insectos. Ayudó a Diego a sentarse, pasando su brazo por encima de su hombro, aunque él era más pesado de lo que imaginaba. «Hay una cabaña abandonada cerca del pueblo», dijo. «Te llevaré allí». Diego asintió, pero cada paso lo hacía gemir de dolor. Isabel lo sostuvo con firmeza, caminando por senderos embarrados, evitando los arbustos espinosos y las piedras afiladas. Recordó los senderos secretos que su madre le había enseñado, donde los bandidos rara vez se aventuraban. Pero cuando habían recorrido la mitad del camino, Diego se detuvo de repente, señalando una mancha de sangre en su capa que goteaba al suelo. «Lo verán», susurró, sus ojos llenos de preocupación. Isabel rasgó más tela de su capa, atándola con fuerza alrededor de la herida para cubrir la mancha de sangre. Cogió tierra y la frotó sobre las huellas en el camino, esperando que la lluvia las borrara por completo. «Solo camina, yo me encargo», dijo con voz firme. Diego la miró, sus ojos mostrando una mezcla de gratitud y asombro. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó. Isabel se encogió de hombros. «Porque no soy una bestia». No dijo más, pero en su mente pensó en las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Esperaba que esas palabras fueran ciertas, pero también sabía que la bondad podía llevarla al peligro. Cuando comenzaba a despuntar el alba, llegaron a la cabaña abandonada, una vieja choza de paja con el techo agujereado, pero lo suficientemente discreta para esconderse. Isabel ayudó a Diego a acostarse en el suelo, cubriéndolo con hierba seca para mantenerlo caliente. Revisó la herida, seguía seca, pero él necesitaba descanso y mejores medicinas. Estaba a punto de regresar al pueblo por hierbas, pero Diego le tomó la mano con voz urgente: «No vayas. Podrían estar esperando». Isabel frunció el ceño, sabiendo que él tenía razón. Se sentó quemando una ramita de romero, el aroma extendiéndose como una silenciosa oración. Pero cuando miró por la puerta de la cabaña, una sombra pasó rápidamente, dejando una daga clavada en el suelo frente a la entrada. Isabel se levantó de golpe con el corazón latiéndole con fuerza, dándose cuenta de que el grupo de búsqueda había encontrado su rastro. «¿Quién anda ahí?» «Abre la puerta o la derribo», rugió una voz masculina, acompañada de violentos golpes que hicieron temblar la choza de paja. Isabel Navarro se levantó de un salto, apretando el pequeño cuchillo en su mano, sus ojos recorriendo la cabaña abandonada donde Diego de la Vega yacía sobre el lecho de hierba seca, su respiración apenas perceptible. La daga clavada frente a la puerta, la marca que había dejado el grupo de búsqueda, aún estaba grabada en su mente. «No te muevas», susurró a Diego, empujándolo más hacia el rincón oscuro, cubriéndolo con hierba. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes y la voz del hombre resonó: «Sé que lo escondes, muchacha. Entrega al millonario». Isabel respiró hondo, se acercó a la puerta, su mano temblaba pero su voz era firme: «Solo estoy yo aquí. Vete o llamaré a las autoridades». Sabía que su amenaza era inútil, pero necesitaba ganar tiempo para proteger a Diego. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz, a 2 días de camino de Sevilla. La noche anterior había llevado a Diego, el heredero de una gran fortuna traicionado por su familia, desde la cueva hasta esta cabaña abandonada después de que casi fueran descubiertos por el grupo de búsqueda. Diego, aunque un poco recuperado, aún estaba demasiado débil para huir. La herida en su pecho le causaba una fiebre alta. La cabaña de paja, con su techo agujereado y paredes de barro desmoronándose, era un lugar donde Isabel solía descansar mientras recolectaba hierbas, pero ahora era una trampa peligrosa ya que los enemigos de Diego habían seguido su rastro. Recordó la daga clavada frente a la puerta, la señal que había dejado el grupo de búsqueda, y entendió que el hombre de afuera no estaba solo.
Abrió ligeramente la puerta, manteniendo el cuchillo escondido detrás de su espalda, enfrentándose a un hombre alto y corpulento con el rostro lleno de cicatrices y una chaqueta sucia. Él sonrió con desdén, empujó la puerta para entrar, pero Isabel lo bloqueó, gritando: «Si me tocas, todo el pueblo lo sabrá». Él se detuvo entrecerrando los ojos, pero no retrocedió. «Escondes a Diego de la Vega», dijo con voz fría. «Entrégalo y te pagaré suficiente para que dejes este miserable pueblo». Isabel negó con la cabeza, su voz tranquila a pesar de los latidos acelerados de su corazón: «No conozco a nadie. Esta es mi casa, y no tienes permiso para entrar». Él se burló, pero los ladridos de perros a la distancia lo hicieron girar la cabeza. «Bien, muchacha». «Pero volveré», dijo. Luego se retiró, dejando a Isabel allí, con la mano aún apretando el cuchillo. Cerró la puerta, deslizó el cerrojo de madera y corrió hacia Diego. Él había despertado, su rostro pálido, susurrando: «No necesitas arriesgarte por mí». Isabel se encogió de hombros y revisó su herida. El vendaje seguía seco, pero él necesitaba mejores medicinas. Sacó hojas de milenrama de su bolsa, cambió el vendaje y le ofreció un sorbo de agua de su cantimplora de cuero. «Si te hubiera dejado, ya estarías muerto», dijo con voz áspera. Diego la miró, sus ojos mostrando una mezcla de gratitud y preocupación. «Son hombres de mi primo Javier», dijo. «Él quiere la fortuna de mi padre y yo soy el único obstáculo». Isabel asintió sin preguntar más, pero entendió que se enfrentaba a alguien con dinero y poder. Buscó en la cabaña, encontrando una tabla vieja para reforzar la puerta. Diego, aunque débil, intentó sentarse diciendo: «Necesitas irte de aquí. No te perdonarán si saben que me estás ayudando». Isabel frunció el ceño. «No voy a huir. Y tú no vas a ninguna parte con ese cuerpo». Señaló su herida, luego continuó revisando la cabaña, buscando una salida en caso de que el grupo de búsqueda regresara. Había una pequeña ventana, lo suficientemente grande para pasar, que daba a un sendero secreto en el bosque que ella conocía de memoria. Decidió que si la situación empeoraba, llevaría a Diego por ese camino hacia el pueblo, donde su tía podría ayudar. Diego, viendo a Isabel tan ocupada, inesperadamente cantó suavemente una frase de una canción folclórica andaluza: «Bajo la luna florece la rosa». Isabel se detuvo sobresaltada. «Esa canción», murmuró. Diego sonrió débilmente. «Mi madre la cantaba cuando era niño». «¿La conoces?». Isabel asintió contándole brevemente. Su madre también cantaba esa canción, a menudo en las noches en que tenía miedo en el bosque. Ese momento los hizo sentir más cercanos, aunque solo fuera por un instante. Isabel volvió a su tarea, quemando una ramita de romero según la tradición popular, pidiendo la protección de la Virgen María. El aroma se extendió, trayendo un poco de paz en medio del peligro. Revisó el cielo a través de la ventana. La luna brillaba, pero nubes oscuras se acercaban, anunciando más lluvia. Sabía que el grupo de búsqueda regresaría, y Diego necesitaba recuperarse más rápido. Sacó un puñado de hojas de menta, las masticó y se las aplicó en la frente para bajarle la fiebre, luego lo obligó a comer el medio trozo de pan seco que quedaba en su bolsa. «¿Compartes incluso tu escasa comida?», dijo Diego con voz ronca. «Si vivo, juro que te lo pagaré a cualquier precio». Isabel se encogió de hombros. «Primero vive, luego hablamos de pagar». Pero en su mente pensó en las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Esperaba que esas palabras fueran ciertas, pero también sabía que su bondad la estaba poniendo en peligro. Decidió sacar a Diego de la cabaña antes de que regresara el grupo de búsqueda. Lo ayudó a levantarse pasando su brazo sobre su hombro, aunque cada paso lo hacía gemir de dolor. «Hay un camino a través del bosque que lleva al pueblo», dijo. «Si nos movemos rápido, mi tía nos ayudará». Diego asintió intentando seguirla, pero su herida lo hacía lento. Isabel lo vio por la ventana, hacia el sendero embarrado,
evitando los arbustos espinosos y las piedras afiladas. Recordó los senderos que su madre le había enseñado, donde los bandidos rara vez se aventuraban. Pero cuando habían recorrido la mitad del camino, Diego se detuvo de repente señalando una nueva mancha de sangre en su capa que goteaba al suelo. «Lo verán», susurró, sus ojos llenos de preocupación. Isabel rasgó tela de su propia camisa, atándola con fuerza alrededor de la herida para ocultar la sangre. Cogió tierra y la frotó sobre las huellas, rezando para que la lluvia las borrara. «Solo camina, yo me encargo», dijo con voz firme. Continuaron, la luz de la luna iluminando su camino, pero el sonido de cascos de caballo a la distancia hizo que Isabel se detuviera. Arrastró a Diego detrás de un roble, su corazón latiendo con fuerza. A través de los arbustos vio a 3 hombres a caballo, sus antorchas barriendo el bosque. Uno de ellos gritó: «Rastros de sangre». «Está cerca». Isabel miró a Diego, dándose cuenta de que no llegarían al pueblo a tiempo. Tenía que encontrar otro lugar para esconderse y rápido. Recordó una iglesia abandonada no muy lejos, donde solía descansar cuando recogía hierbas. «¿Tienes fuerzas?», le preguntó a Diego. Él asintió, aunque el sudor corría por su rostro. Isabel lo vio por un atajo caminando rápidamente por el barro hasta que la sombra de la iglesia apareció bajo la luz de la luna, estatuas de santos cubiertas de polvo, ventanas rotas. Empujó a Diego adentro, cerró la puerta y la bloqueó con una tabla de madera. Diego cayó al suelo jadeando. Isabel revisó su herida, sangraba pero no era demasiado grave. Cambió el vendaje usando la última de sus hojas de milenrama y encendió una vela que encontró en la iglesia, rezando a la Virgen por protección. «Diego, si nos encuentran, ¿qué dirás?», preguntó con voz seria. Él la miró jurando: «Diré que te obligué a ayudarme». «Eres inocente». Isabel negó con la cabeza. «No digas tonterías. Solo vive». Se sentó vigilando la puerta, el cuchillo en su mano. El sonido de los caballos aún resonaba a la distancia y sabía que no estaban a salvo. Pero al mirar a Diego, vio que él apretaba su mano, sus ojos firmes. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo. Isabel no respondió, pero en su mente se preguntó a dónde la llevaría su bondad, bendición o desastre. La puerta de la cabaña de paja se abrió de golpe, la tabla que la bloqueaba se hizo añicos bajo una fuerte patada. Isabel Navarro retrocedió, el pequeño cuchillo en alto, mientras un hombre fornido con una chaqueta hecha jirones irrumpió, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba una luz tenue. «Te encontré», rugió, sus ojos recorriendo la cabaña, deteniéndose en Diego de la Vega, que yacía bajo un montón de hierba seca, su respiración apenas perceptible. Isabel se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre el hombre y Diego, gritando: «Sal de aquí o te apuñalo». El hombre sonrió con desdén, blandió una daga, pero no avanzó. «Soy amigo de Diego», dijo con voz melosa. «Llévame con él, muchacha, o ambos morirán». Isabel apretó su cuchillo, dándose cuenta de que él era el mismo que había dejado la daga frente a la puerta la noche anterior. El relincho de un caballo fuera de la cabaña le indicó que no estaba solo. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior había llevado a Diego, el heredero de una fortuna sevillana traicionado por su primo Javier, desde la iglesia abandonada hasta esta cabaña de paja para esconderse del grupo de búsqueda. Diego, aunque su fiebre había disminuido, aún estaba débil por la herida en su pecho, incapaz de huir. La cabaña, con su techo de paja agujereado y paredes de barro, era un refugio improvisado, pero el grupo de búsqueda había seguido el rastro de sangre que Diego había dejado en el camino. Recordó los relinchos de caballos y la luz de las antorchas fuera de la iglesia, cuando había arrastrado a Diego por un atajo para escapar. Ahora, con el hombre dentro de la cabaña, Isabel sabía que tenía que actuar rápido para protegerlos a ambos. Mantuvo el cuchillo frente a su pecho, sus ojos fijos en el hombre.
No eres su amigo, dijo con voz firme. Los amigos no vienen con cuchillos. El hombre sonrió con desdén, dejó la lámpara de aceite en el suelo, pero mantuvo la daga en su mano. Inteligente muchacha. Pero sé que Diego está aquí. Entrégalo y te pagaré suficiente para comprar todo este pueblo. Isabel negó con la cabeza, avanzando, obligando al hombre a retroceder. Sal de aquí o correrá la sangre. El hombre vaciló, luego se lanzó repentinamente hacia adelante, blandiendo su daga. Isabel se apartó a un lado, clavando su propio cuchillo en la mano del hombre, haciéndole gritar y soltar la daga. Ella pateó el arma lejos, gritando: «Corre o te apuñalo de nuevo». El hombre se agarró la mano, la miró con furia y luego huyó de la cabaña, dejando la lámpara de aceite ardiendo en el suelo. Isabel cerró la puerta, la reforzó con una tabla nueva y corrió hacia Diego. Él había despertado, su rostro pálido, susurrando: «Tú lo venciste». Isabel se encogió de hombros y revisó su herida. La sangre se filtraba ligeramente a través del vendaje, pero no era grave. Cambió el vendaje con tela de la capa de Diego, usando la última de sus hojas de milenrama para detener el sangrado. «No era tu amigo», dijo, ofreciéndole un sorbo de agua de su cantimplora de cuero. Diego asintió, su voz ronca: «Es Mateo, un secuaz de Javier. No se detendrán». Isabel frunció el ceño, entendiendo que Javier, el primo de Diego, tenía el dinero para contratar a todo un ejército para perseguirlo. Buscó en la cabaña, encontrando más madera para reforzar la puerta. «Diego, aunque débil, intentó hablar: «Necesitas irte de aquí. Si te atrapan». Isabel lo interrumpió: «No te dejaré. Y tú no vas a ninguna parte». Señaló su herida, luego revisó la pequeña ventana, la única salida si el grupo de búsqueda regresaba. Decidió que si la situación empeoraba, llevaría a Diego por el sendero secreto al pueblo, donde su tía podría esconderlos. Recordó a su tía, que siempre contaba historias folclóricas andaluzas sobre la bondad recompensada, y esperó que esa historia se hiciera realidad. Diego, viendo a Isabel tan ocupada, inesperadamente le enseñó un movimiento simple de flamenco, un giro de manos que su madre solía hacer. «Para que te relajes un poco», dijo, sonriendo débilmente. Isabel lo intentó torpemente, pero riendo por primera vez en muchos días. «¿Enseñas a bailar cuando estás a punto de morir?», preguntó. Diego respondió: «Si vivo, te enseñaré todo el flamenco». Ese momento, aunque breve, los hizo sentir más cercanos. Isabel volvió a su tarea, quemando una ramita de romero para pedir la protección de la Virgen María. El aroma se extendió por la cabaña. Revisó el cielo a través de la ventana. Nubes oscuras se acercaban, anunciando una fuerte lluvia que podría borrar los rastros de sangre, pero también haría que el camino fuera resbaladizo. Decidió quedarse en la cabaña una noche más, esperando que Diego estuviera lo suficientemente fuerte para continuar. Lo ayudó a sentarse, obligándolo a comer un trozo de pan seco que encontró en la cabaña, aunque estaba duro como una piedra. «Compartes incluso lo último que tienes», dijo Diego con voz ronca. «Juro que si vivo te pagaré con una casa entera». Isabel se encogió de hombros. «Primero vive, luego hablamos de casas». Revisó su herida. La sangre había dejado de filtrarse, pero aún tenía fiebre baja. Le aplicó hojas de menta en la frente, esperando bajarle la fiebre antes de moverse. Diego le tomó la mano, diciendo: «No te pareces a nadie que haya conocido». «¿Por qué haces todo esto por mí?». Isabel respondió: «Porque mi madre me enseñó a no abandonar a quien necesita ayuda». No dijo más, pero en su mente pensó en su sueño de abandonar el pobre pueblo y se preguntó si Diego cumpliría su palabra. Oyó que la lluvia comenzaba a caer, ahogando todos los sonidos fuera de la cabaña. Sabía que la lluvia los ayudaría a esconderse, pero también dificultaría el movimiento. Revisó la ventana, viendo una sombra pasar rápidamente como un fantasma. Se sobresaltó apretando su cuchillo, pero no vio a nadie más.
todavía están afuera, susurró a Diego. Él asintió intentando sentarse, pero cayó hacia atrás jadeando. «Necesitas un plan», dijo. Isabel asintió, recordando un almacén abandonado cerca del pueblo, donde solía refugiarse cuando recogía hierbas. «Si llegamos allí, puedo conseguir mejores medicinas», dijo. Diego estuvo de acuerdo, pero le pidió que descansara un poco, ya que estaba exhausta. Se sentó vigilando la puerta, el cuchillo en su mano. Recordó las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Esperaba que esas palabras fueran ciertas, pero también sabía que cada minuto que pasaba, el peligro se acercaba más. Revisó a Diego, se había quedado dormido, su respiración más uniforme. Quemó más ramas de romero, rezando en silencio. Pero cuando la lluvia arreciaba, un suave golpe en la puerta resonó, seguido de una voz masculina desconocida: «Muchacha, abre la puerta». «Soy amigo de Diego, de verdad». Isabel se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Miró a Diego aún inconsciente y se dio cuenta de que tenía que decidir por sí misma, abrir la puerta o prepararse para luchar. El golpe en la puerta se hizo más fuerte y supo que el tiempo se agotaba. Isabel Navarro se quedó frente a la puerta de la cabaña de paja, apretando el pequeño cuchillo en su mano, cuando un suave golpe resonó de nuevo, acompañado de la voz de un hombre desconocido: «Muchacha, soy amigo de Diego, abre la puerta». Ella lanzó una mirada a Diego de la Vega, que yacía bajo el montón de hierba seca, su respiración débil por la herida en el pecho. La lluvia afuera ahogaba todos los sonidos, pero Isabel sabía que el grupo de búsqueda seguía al acecho. Abrir la puerta podría significar la muerte, pero negarse podría perder la oportunidad de salvar a Diego. «Si mientes, te arrepentirás», susurró, respiró hondo y luego corrió el cerrojo de madera, abriendo la puerta lo suficiente para ver a un hombre delgado, con una capa empapada, que levantaba las manos sin armas. «Soy Luis, el mayordomo de Diego», dijo rápidamente. «Él me necesita». Isabel dudó, pero los ojos de Diego se iluminaron, susurrando: «Luis, confía en él». Ella abrió la puerta, pero mantuvo el cuchillo listo, sin saber si acababa de salvar una vida o de llevarlos a ambos a una trampa. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior había ahuyentado a Mateo, el secuaz de Javier, el primo traidor de Diego, de la cabaña de paja, pero el grupo de búsqueda seguía su rastro. Diego, el heredero de la fortuna sevillana, seguía débil por su herida, necesitando mejores medicinas para sobrevivir. La cabaña, con su techo agujereado y pequeña ventana, era un refugio peligroso e Isabel sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Recordó a Mateo irrumpiendo, la daga que había dejado y la sombra que se había deslizado fuera de la cabaña, indicando que el peligro no había terminado. Ahora, con Luis frente a ella, Isabel tenía que decidir rápido, ya que el relincho de caballos a la distancia indicaba que el grupo de búsqueda se acercaba. Luis entró, cerró la puerta y se arrodilló junto a Diego. «Amo, lo he buscado por todo el bosque», dijo, revisando la herida. Isabel se quedó vigilando, el cuchillo en su mano, sus ojos fijos en Luis. «¿Eres el mayordomo?» «¿Por qué no traes medicinas?», preguntó con voz desconfiada. Luis buscó en sus bolsillos, sacando un frasco de polvo medicinal y vendas limpias. «Esto es hemostático de Sevilla. Escapé de Javier para llegar hasta aquí». Ella asintió, pero no bajó el cuchillo, ayudando a Luis a cambiar el vendaje de Diego. Aplicó el polvo medicinal en la herida, viendo que la sangre dejaba de fluir, y la vendó con la tela limpia. La respiración de Diego se hizo más uniforme, susurrando: «Luis es leal, escúchalo». Isabel se encogió de hombros, ofreciéndole a Luis un sorbo de agua de su cantimplora, pero manteniendo la distancia. Luis contó que Javier había contratado a Mateo y a un grupo de matones para matar a Diego y quedarse con la herencia. «Los escuché en Sevilla, supe que se había escondido en el bosque», dijo.
tengo caballos cerca, podemos llevarlo a la ciudad. Isabel frunció el ceño. La ciudad está llena de gente de Javier. ¿Estás seguro de que es seguro? Luis asintió, señalando la ventana. Mis caballos son rápidos. Pero tenemos que irnos ahora, antes de que Mateo regrese. Isabel miró a Diego viéndolo intentar levantarse, pero cayó hacia atrás, su rostro pálido. No puede moverse, dijo. Luis propuso, yo lo ayudaré. Tú guíanos, conoces el bosque. Isabel asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Revisó la cabaña, tomó la tabla que había usado para bloquear la puerta y apagó la lámpara de aceite para ocultar rastros. Ayudó a Diego a levantarse, pasando su brazo sobre el hombro de Luis, aunque cada paso lo hacía gemir. Hay un almacén abandonado cerca del pueblo, dijo. Solía recolectar hierbas allí. Podemos escondernos temporalmente. Luis estuvo de acuerdo y salieron por la ventana, la fuerte lluvia ocultando sus pasos. Isabel los guió por atajos llenos de espinas y rocas que conocía desde niña. Recordó a su madre diciendo, el bosque protege a quien sabe escucharlo. Pero cuando habían recorrido la mitad del camino, Diego se desplomó arrastrando a Luis e Isabel al barro. Yo no puedo, susurró, sus ojos cerrándose. Isabel revisó la herida, el vendaje estaba empapado de sangre, la medicina de Luis no era lo suficientemente fuerte. Buscó en su bolsa, sacó la última de sus hojas de menta, la masticó y se la aplicó en la frente para bajarle la fiebre. Aguanta, prometiste pagarme con una casa, dijo, medio en broma para mantenerlo despierto. Diego sonrió débilmente apretando su mano. Cumpliré mi palabra, muchacha. Luis, preocupado, dijo, Mateo conoce esta zona. Tenemos que llegar al almacén antes del amanecer. Isabel asintió ayudando a Diego a levantarse, aunque sus brazos estaban entumecidos. Continuaron, la lluvia ahogando el sonido de los caballos, pero la luz de las antorchas que brillaba detrás hizo que Isabel se sobresaltara. Nos siguen de cerca, susurró empujando a Luis y Diego para que se movieran más rápido. El almacén apareció en la oscuridad, un antiguo edificio de piedra, con el techo de tejas roto y puertas de madera carcomida. Isabel empujó la puerta, ayudó a Diego a entrar y lo acostó sobre un montón de sacos viejos. Bloqueó la puerta con un barril de madera y revisó la herida, sangraba menos, pero necesitaba medicinas más fuertes. Luis buscó en sus bolsillos, sacando un frasco de aceite de menta y se lo dio a Isabel. Usa esto, lo mantendrá despierto, dijo. Ella aplicó el aceite en el cuello de Diego, el olor picante lo hizo abrir los ojos. ¿Tú no estás cansada?, preguntó. Isabel se encogió de hombros. Si lo estuviera, ya te habría dejado. Encendió una ramita de romero que encontró en el almacén, rezando en silencio a la Virgen María, según la tradición andaluza. Luis vigilaba la puerta, susurrando, Javier le paga mucho a Mateo. Si no se encuentran, tú tampoco estarás segura. Isabel asintió, recordando las palabras de su madre, ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Esperaba que esas palabras fueran ciertas, pero sabía que el peligro se acercaba. Revisó el almacén encontrando una salida trasera, una pequeña puerta que daba a un campo. Si vienen, saldremos por aquí, dijo. Luis estuvo de acuerdo, pero Diego, más despierto, tomó su mano, diciendo, me has salvado 2 veces. Si vivo, te daré todo Sevilla. Isabel sonrió débilmente. Una casa es suficiente. Pero en su mente pensó en el pobre pueblo donde ella y su tía vivían precariamente. Compartió el trozo de pan seco que encontró en el almacén, dándole a Luis y a Diego un pedazo a cada uno. Coman, necesitamos fuerzas, dijo. Diego tragó con dificultad, pero sus ojos brillaban más. ¿Recuerdas el baile flamenco que te enseñé?, preguntó con voz débil. Isabel se rió. ¿Ahora piensas en bailar? Primero vive, luego aprendo.
Luis, escuchándolos, dijo: «El amo siempre ha sido así, buscando alegría en el peligro». Ese momento, aunque breve, los hizo sentir más cercanos. Isabel volvió a vigilar la puerta, el cuchillo en su mano, escuchando el sonido de la lluvia. Pero cuando comenzaba a amanecer, un grito resonó fuera del almacén: «Están aquí». «Entren». Isabel se sobresaltó, dándose cuenta de que el grupo de búsqueda los había encontrado. Miró a Luis, viéndolo apretar la daga que había sacado de su bolsillo. «¿Lista, muchacha?», preguntó. Isabel asintió, arrastrando a Diego detrás de un montón de sacos, preparándose para enfrentarse a Mateo y a sus matones. Los pesados pasos se acercaban y supo que el tiempo se había acabado. La puerta del almacén de grano se hizo añicos bajo una patada, astillas de madera volaron por todas partes. Isabel Navarro fue agarrada por el cuello de su camisa por un hombre corpulento, arrastrada lejos del montón de sacos donde Diego de la Vega se escondía, su respiración debí. «Encontré a la rata», rugió el hombre con una daga afilada cerca de su garganta. Isabel forcejeó pateando su pierna, pero otro hombre con cicatrices en la cara se abalanzó sobre ella, atándole las manos con una cuerda. «Muchacha, ¿dónde escondes al millonario?», gritó. Era Mateo, el secuaz de Javier. Isabel se mordió el labio, sus ojos recorrieron el almacén, viendo a Luis, el mayordomo de Diego, inmovilizado por otros dos hombres, sangre goteando de su nariz. «No sé nada», gritó, aunque sabía que su mentira podría costarle la vida. El relincho de caballos fuera del almacén indicaba que el grupo de búsqueda era más numeroso de lo que pensaba. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior, ella y Luis habían llevado a Diego, el heredero de la fortuna sevillana, desde la cabaña de paja hasta este almacén de grano abandonado para esconderse del grupo de búsqueda contratado por Javier, el primo de Diego. Diego, débil por la herida en el pecho, se había recuperado un poco gracias a las medicinas de Luis, pero aún no podía huir. El almacén, con sus paredes de piedra y techo de tejas rotas, era su último refugio, pero el grupo de búsqueda los había encontrado gracias al rastro de sangre que Diego había dejado. Recordó el grito de «Están aquí», fuera del almacén, cuando había arrastrado a Diego detrás de los sacos. Ahora, con Mateo frente a ella, Isabel sabía que tenía que guardar silencio para proteger a Diego, aunque el precio fuera su vida. Mateo agarró el cabello de Isabel, arrastrándola al centro del almacén. «Habla o te degüello», rugió, la daga brillando bajo la luz de la lámpara de aceite. Isabel le escupió en la cara, gritando «Hazlo, perro de caza». Mateo levantó la daga, pero otro hombre lo detuvo. «Javier quiere que viva para atraer a Diego». Isabel frunció el ceño, dándose cuenta de que sabían que Diego seguía vivo. Miró a Luis, viéndolo forcejear, pero un hombre lo golpeó en el estómago, haciéndolo caer. «El amo no está aquí», gritó Luis con voz ronca. Mateo sonrió con desdén, pateó a Luis y luego se volvió hacia Isabel. «Tienes 10 segundos para decir dónde está». Isabel se mordió el labio, sus ojos recorrieron el montón de sacos, rezando para que Diego estuviera bien escondido. Recordó las palabras de su madre: «Ayudar a otros es ayudarse a uno mismo». Había salvado a Diego, lo había llevado a través del bosque, había derrotado a Mateo una vez y ahora tenía que seguir adelante. «No está aquí», dijo con voz tranquila. «Solo ayudé a un hombre herido, pero se fue». Mateo la miró con furia y luego ordenó: «Registren». 3 hombres se abalanzaron, volcando sacos, clavando sus dagas en los rincones oscuros. Isabel contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza, pero Diego no fue encontrado, se había deslizado por la salida trasera que ella le había indicado antes. Mateo, furioso, abofeteó a Isabel, haciéndola caer al suelo de piedra. «Te arrepentirás», rugió, levantándola. Luis, aunque atado, gritó: «Déjenla en paz. Ella no está involucrada». Mateo lo pateó para silenciarlo y luego se volvió hacia Isabel.
Javier me paga mucho por matar a Diego, pero tú lo complicaste todo. Vámonos al pueblo, hablarás. Isabel forcejeó, pero las cuerdas la apretaban. El grupo de búsqueda la arrastró a ella y a Luis afuera, arrojándolos sobre caballos. Miró el almacén, esperando que Diego hubiera escapado por la puerta trasera hacia el campo. La fuerte lluvia ocultaba rastros, pero también la empapaba, haciéndola temblar de frío. Mateo cabalgaba adelante, su daga brillaba, guiando al grupo hacia el pueblo. En el camino Isabel escuchó a Mateo decirle a un hombre: Javier quiere a Diego muerto antes de la ceremonia de herencia la próxima semana. Si ella no habla, quemaremos tu casa. Isabel frunció el ceño, entendiendo que su choza y su tía estaban en peligro. Recordó a su tía, que siempre contaba historias folclóricas andaluzas sobre la bondad recompensada, y esperó que Diego encontrara una manera de enviar noticias. Miró a Luis, viéndolo susurrar: el amo no la abandonará. Isabel asintió aunque no estaba segura y trató de mantenerse despierta, buscando una manera de escapar. El grupo se detuvo cerca del pueblo en otra cabaña abandonada. Mateo ató a Isabel y a Luis a postes de madera, colocando una lámpara de aceite frente a ellos. «Habla o quemaré este lugar», amenazó. Isabel negó con la cabeza, su voz firme: «No sé dónde está». Mateo sonrió con desdén, prendiendo fuego a un montón de hierba seca. El humo se elevó. Luis entró en pánico, gritando: «Muchacha, habla o moriremos». Pero Isabel se mordió el labio, recordando las palabras de Diego: «Eres inocente». Rezó en silencio a la Virgen María, según la tradición andaluza, esperando un milagro. El humo era denso, Isabel tosió, sus ojos ardían. Pero antes de que el fuego se extendiera, un relincho de caballo resonó fuera de la cabaña, seguido de un grito: «Mateo, sal». Mateo se sobresaltó, salió corriendo, dejando a Isabel y a Luis atrás. Ella escuchó el sonido de una pelea, el choque de espadas y el grito de Mateo. Forcejeó con sus ataduras, usó sus dientes para romper la cuerda y luego cortó las ataduras de Luis. «¿Quién está ahí afuera?», preguntó con voz ronca. Luis, jadeando, dijo: «No lo sé, pero tenemos que correr». Salieron corriendo por la puerta trasera, hacia el campo embarrado, pero Isabel tosió violentamente, un dolor agudo le atravesó el pecho, la primera señal de la enfermedad que se avecinaba. Se escondieron en el bosque detrás de un roble. Isabel revisó a Luis, su nariz estaba rota pero podía caminar. «Me salvaste como salvaste al amo», dijo. Isabel se encogió de hombros. «Solo vive». Recordó a Diego esperando que estuviera a salvo y pensó en su promesa: pagarle con una casa. No sabía quién había atacado a Mateo, pero el sonido de los caballos aún resonaba, indicando que el grupo de búsqueda no se había rendido. Guió a Luis por un atajo hacia una antigua cueva cerca del pueblo, donde solía refugiarse cuando recogía hierbas. «Escóndete aquí, iré por hierbas», dijo. Luis asintió, pero preocupado: «Estás tosiendo mucho». «No tardes». Isabel corrió hacia el pueblo, aunque su pecho dolía con cada respiración. Entró en su choza, encontrando a su tía quemando romero, rezando. «¿Dónde estabas?» «Los aldeanos dicen que hay bandidos», gritó su tía. Isabel contó brevemente sobre Diego, pero ocultó su captura. Sacó hierbas del cofre, milenrama, menta y envolvió pan seco. «Tengo que ayudar a alguien», dijo abrazando a su tía. Su tía le dio un rosario, diciendo: «La Virgen te protegerá». Isabel asintió corriendo de regreso a la cueva, pero al llegar, Luis estaba en pánico: «Saben que estás en el pueblo. Mateo está buscando». Isabel apretó el rosario, dándose cuenta de que tenía que regresar para enfrentarse a Mateo, o la casa de su tía se convertiría en cenizas. Isabel Navarro tosió violentamente, un dolor agudo como una puñalada le atravesó el pecho, y se desplomó en el suelo de tierra de la choza, el rosario cayendo de su mano. Su tía abuela, que quemaba romero junto a la chimenea, gritó y corrió a sostenerla.
Hija, ¿qué pasa?, preguntó la anciana con voz temblorosa, pero Isabel solo jadeaba, sus ojos nublándose por la fiebre que se desataba. Los ladridos de perros resonaron fuera del pueblo, acompañados de los gritos de Mateo, el secuaz de Javier. El registro en la casa de la muchacha. Ella esconde al millonario. Isabel intentó levantarse apretando el pequeño cuchillo escondido en su ropa, susurrando: «Abuela, escóndete». Pero antes de que la anciana pudiera reaccionar, la puerta tembló bajo un fuerte golpe e Isabel supo que el grupo de búsqueda había llegado, dispuesto a quemar la casa si no revelaba el paradero de Diego de la Vega. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior había escapado del grupo de búsqueda en el almacén de grano, había salvado a Luis, el mayordomo de Diego, y se había escondido en una cueva cerca del pueblo. Diego, el heredero de la fortuna sevillana, había huido por la salida trasera, pero Isabel no sabía si seguía vivo. Había regresado al pueblo por hierbas, pero su tos empeoraba, los signos de neumonía comenzaban a manifestarse. La choza de tierra, con su chimenea débil y cofre de hierbas, era donde ella y su tía abuela vivían precariamente, pero ahora se había convertido en el objetivo de Mateo, contratado por Javier para matar a Diego. Recordó el grito de Mateo: «Quemen la casa si no habla», y entendió que su tía abuela también estaba en peligro. Su tía abuela arrastró a Isabel detrás de una cortina, escondiéndola en un rincón lleno de sacos de patatas. «Silencio, hija», susurró la anciana, metiendo el rosario en su mano. La puerta se hizo añicos, Mateo y 3 matones irrumpieron, sus dagas brillaban. «¿Dónde está la muchacha?», rugió Mateo, volcando una mesa de madera y rompiendo una jarra de agua. La anciana salió con voz tranquila: «Mi nieta fue a recoger hierbas». «Solo estoy yo aquí». Mateo agarró a la anciana por la camisa, gritando: «Mientes». «Ella esconde a Diego, lo sé». Isabel, a pesar de su alta fiebre, intentó levantarse, pero una violenta tos la hizo caer, revelando su escondite. Mateo sonrió con desdén, la levantó con la daga en su cuello. «Finalmente te encontré». Isabel forcejeó pateando la pierna de Mateo, pero la fiebre la debilitaba. «Yo no lo conozco», gritó con voz ronca. Mateo la abofeteó haciéndola caer al suelo. La anciana gritó, se abalanzó sobre él agañándole la cara, pero un matón la empujó, haciéndola golpear la cabeza contra la pared. «Abuela», gritó Isabel, arrastrándose para abrazar a la anciana, viendo sangre fluir de su frente. Mateo ordenó: «Dátenlas a ambas, llévenlas a la cabaña. La muchacha hablará». Isabel apretó el rosario, rezando a la Virgen María según la tradición andaluza, pero la tos la dejaba sin aliento. Los matones la ataron a ella y a su tía abuela, arrastrándolas afuera y arrojándolas sobre caballos. En el camino hacia la cabaña abandonada de Mateo, Isabel lo escuchó decirle a un hombre: «Javier quiere a Diego muerto antes de la ceremonia de herencia. Si la muchacha no habla, mataremos también a la vieja». Isabel miró a su tía abuela, viéndola murmurar oraciones, el rosario temblaba en sus manos. Recordó las leyendas andaluzas que su tía abuela le contaba: la bondad es recompensada por los dioses. Esperaba que Diego hubiera escapado y enviara noticias, pero la fiebre le nublaba la vista, solo veía sombras de caballos y la luz de las lámparas de aceite. Susurró a su tía abuela: «Lo siento por meterte en esto». La anciana negó con la cabeza apretando su mano: «Hiciste lo correcto, ayudar a los demás es una bendición». En la cabaña, Mateo ató a Isabel y a su tía abuela a postes de madera, colocando una lámpara de aceite frente a ellas. «¿Dónde está Diego?», gritó, blandiendo su daga. Isabel tosió con fuerza, su voz débil: «Él se fue». Mateo prendió fuego a un montón de hierba seca, el humo se elevó. «Tienes 1 minuto para hablar, o todo el pueblo verá arder tu casa». Isabel se mordió el labio, recordando las palabras de Diego: «Eres inocente». Miró a su tía abuela, viéndola asentir, indicándole que guardara silencio.
El humo era denso, Isabel tosió violentamente, su pecho dolía, pero no habló. Su tía abuela susurró: «La Virgen te protegerá, hija». Antes de que el fuego se extendiera, un relincho de caballo resonó fuera de la cabaña, seguido de un grito: «Mateo, sal». Mateo se sobresaltó, salió corriendo, dejando a Isabel y a su tía abuela atrás. Ella escuchó el sonido de una pelea, el choque de espadas y el grito de Mateo. Mordió sus ataduras, pero la fiebre la hacía lenta. Su tía abuela, aunque débil, la ayudó a morder y ambas lograron liberarse. Isabel arrastró a su tía abuela hacia la puerta trasera, hacia el campo embarrado, pero la tos la hizo caer, sangre manchando sus labios. «No puedo más», susurró. Su tía abuela la ayudó a levantarse, diciendo: «Aguanta, hija. La cueva está cerca». Caminaron con dificultad, llegando a la cueva donde Luis se escondía. Luis, al ver a Isabel, entró en pánico. «¿Estás herida?». Isabel negó con la cabeza, tosiendo con fuerza: «No, enferma». Revisó a su tía abuela. La herida en la frente no era profunda, pero necesitaba descansar. Sacó hojas de menta de su bolsa, aplicándolas en la frente de su tía y en la suya, esperando bajar la fiebre. Luis contó: «Vi a Diego huir por el campo. Prometió buscar ayuda para ti». Isabel asintió, esperando que Diego cumpliera su palabra, pero la fiebre le nublaba la vista. Compartió el último trozo de pan seco, dándoles un pedazo a su tía abuela y a Luis. «Coman, necesitamos fuerzas», dijo con voz ronca. Recordó las palabras de su madre: «Ayudar a otros es ayudarse a uno mismo». Había salvado a Diego, había derrotado a Mateo, y ahora tenía que vivir para proteger a su tía abuela. Quemó una ramita de romero que encontró en la cueva, rezando en silencio a la Virgen. Pero los ladridos de perros resonaron a la distancia y Luis susurró: «Están regresando». Mateo no murió. Isabel apretó el rosario, tosiendo violentamente, dándose cuenta de que tenía que enfrentarse a Mateo por última vez o todo el pueblo pagaría el precio. Susurró a su tía abuela: «Si no vuelvo, huye». Su tía abuela negó con la cabeza, apretando su mano, e Isabel supo que no había vuelta atrás. «Muchacha, abre. Traigo noticias de Diego de la Vega». Una voz masculina resonó fuera de la cueva, acompañada de golpes apresurados. Isabel Navarro, tosiendo violentamente, apretó su rosario, sus ojos nublados por la fiebre. Su tía abuela, sentada a su lado, susurró: «No confíes, hija. Podría ser Mateo». Luis, el mayordomo de Diego, se levantó de un salto con la daga en la mano, susurrando: «La voz es extraña, pero sí es alguien del amo». Isabel negó con la cabeza, su voz ronca: «Si es una trampa, moriremos todos». Los ladridos de perros a la distancia, indicando que el grupo de búsqueda de Mateo seguía merodeando, la obligaron a decidir rápido. «¿Cuál es tu nombre?», gritó a través de la hendidura de la roca. «Pedro, mensajero de Diego», respondió la voz masculina. «Me dijo que la buscara a usted. Usted tiene el rosario». Isabel se sobresaltó, mirando el rosario en su mano, pero mantuvo su cuchillo listo sin saber si debía confiar. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior, ella y su tía abuela habían escapado de Mateo, el secuaz de Javier, el primo traidor de Diego, después de ser capturadas en su choza. Había llevado a su tía abuela y a Luis a esta cueva, donde solía refugiarse cuando recolectaba hierbas, pero la neumonía la debilitaba, haciéndola toser sangre. Diego, el heredero de la fortuna sevillana, había escapado del almacén de grano, e Isabel esperaba que estuviera a salvo. La cueva, con su suelo húmedo y estrecha hendidura, era un refugio temporal, pero los ladridos de perros indicaban que Mateo estaba cerca. Recordó la amenaza de Mateo de quemar su casa, y la fiebre le dificultaba pensar, pero la voz del mensajero mencionó el rosario, algo que Diego la había visto sostener. Isabel le indicó a Luis que vigilara a su tía abuela,
luego se arrastró hasta la hendidura de la roca con el cuchillo en la mano. «Lanza una prueba», gritó. Un trozo de papel enrollado voló a través de la hendidura, cayendo al suelo. Lo recogió y lo abrió. Una letra temblorosa decía: Isabel, Luis, a salvo con Pedro. Diego. Reconoció la de similar al escudo del anillo de Diego, pero aún sospechaba. «¿Por qué no vino Diego?», preguntó con voz ronca. Pedro respondió: «Fue capturado en Sevilla, pero escapó. La llevaré a una enfermería, él sabe que está enferma». Isabel tosió con fuerza, un dolor agudo le atravesó el pecho, pero negó con la cabeza. «No iré a ninguna parte hasta que vea a Diego». Luis susurró: «Muchacha, necesitas un médico. Confía en él». Su tía abuela le tomó la mano, diciendo: «La Virgen guía, hija». Revisó a su tía abuela. La herida en la frente se había secado, pero la anciana estaba débil. Le ofreció un sorbo de agua de su cantimplora de cuero, luego aplicó hojas de menta en su frente y en la suya, esperando bajar la fiebre. Miró a Pedro a través de la hendidura, un hombre delgado con una capa desgastada, sin armas, pero sus ojos eran agudos como los de alguien acostumbrado al peligro. «Abre o Mateo la encontrará antes», dijo Pedro. Isabel asintió, retiró las piedras que bloqueaban la entrada, pero mantuvo su cuchillo listo. Pedro entró, se arrodilló junto a Luis y revisó la herida en su nariz. «El amo me envió a llevarlos a los tres a una enfermería cerca del pueblo», dijo, ofreciendo un frasco de polvo medicinal. «Para la muchacha, para la tos». Isabel bebió la medicina, el sabor amargo la hizo arrugar la cara, pero la tos disminuyó. Ayudó a su tía abuela a levantarse, pasando su brazo sobre el hombro de Luis. «¿Dónde está la enfermería?», preguntó. Pedro señaló afuera, a 1 hora a caballo del pueblo. «Tengo un carruaje cerca». Isabel asintió, pero pidió por atajos evita a Mateo. Pedro estuvo de acuerdo, guiándolos fuera de la cueva, a través del campo embarrado. La lluvia había cesado, pero una densa niebla los ocultaba del grupo de búsqueda. Isabel tosió con fuerza apoyándose en Luis, pero intentó caminar, apretando el rosario y rezando a la Virgen María según la tradición andaluza. En el carruaje Isabel se sentó junto a su tía abuela, examinando el frasco de medicina de Pedro. «¿Cómo supo Diego que estaba enferma?», preguntó con voz débil. Pedro contó: «Escuchó a Luis decir que usted tosía en el almacén. Cuando escapó de Sevilla, me envió a buscarla, pagando la enfermería». Isabel asintió, recordando las palabras de Diego: «Te daré todo Sevilla». Esperaba que cumpliera su promesa, pero la fiebre le nublaba la vista, solo veía la sombra del carruaje y la luz de la lámpara de aceite. Luis susurró: «El amo no la olvidará. Solo viva, muchacha». Su tía abuela le tomó la mano, murmurando un himno andaluz, trayendo un poco de paz en medio del peligro. El carruaje se detuvo frente a la enfermería, un pequeño edificio de piedra con luz saliendo por las ventanas. Pedro ayudó a Isabel y a su tía abuela a entrar, entregándolas a una monja. «La muchacha necesita un médico de inmediato», dijo. La monja asintió, acostando a Isabel en una cama de lona, revisando su pecho. «Grave neumonía», dijo con voz seria. «Necesita medicinas fuertes, pero cuestan dinero». Isabel tosió con fuerza, susurrando: «No tengo». Pedro la interrumpió: «Diego pagará todo. Solo cúrela». La monja asintió, tomando una jeringa y vendas, comenzando el tratamiento. La vista de Isabel se nubló, pero escuchó a su tía abuela rezar a su lado, el rosario tintineando. Luis vigilaba la puerta, susurrando a Pedro: «Mateo conoce este pueblo. Vendrá». Pedro asintió, revisando la daga en su ropa. «Me quedaré hasta que llegue Diego», dijo. Isabel, aunque débil, los escuchó y susurró: «¿Dónde está Diego?». Pedro respondió: «Está en camino, pero Javier todavía lo busca. Tienes que vivir para verlo». Isabel asintió,
recordando las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Había salvado a Diego, había derrotado a Mateo y ahora tenía que luchar contra la enfermedad. La monja le inyectó medicina, aliviándola un poco, pero la fiebre persistía. Compartió el último trozo de pan seco de su bolsa, dándoles un pedazo a su tía abuela y a Luis. «Coman, necesitamos fuerzas», dijo con voz ronca. Luis sonrió débilmente. «Sigues compartiendo aunque estés a punto de morir». Isabel se encogió de hombros. «Aún no estoy muerta». Recordó el baile flamenco que Diego le había enseñado y susurró: «Si vivo, aprenderé a bailar». Su tía abuela se rió apretando su mano: «Bailarás con la Virgen como testigo». Ese momento, aunque breve, les dio esperanza. Isabel se acostó, escuchando a la monja cantar un himno andaluz, su voz suave como la de su madre. Pero cuando la noche era profunda, un relincho de caballo resonó fuera de la enfermería, seguido de un grito familiar: «La muchacha está aquí». «¡Registren!». Isabel se sobresaltó tosiendo con fuerza, dándose cuenta de que Mateo los había encontrado. Pedro se levantó de un salto con la daga en la mano, susurrando: «No te perdonará». Isabel apretó su rosario, mirando a su tía abuela y a Luis, sabiendo que tenía que vivir para protegerlos, aunque su cuerpo luchara contra ella. Mateo derribó la puerta de la enfermería, su daga brillaba, y condujo a 3 matones al interior, rugiendo: «¿Dónde está la muchacha?». «Sé que está aquí». Isabel Navarro, acostada en la cama de lona, tosió violentamente, intentó levantarse pero cayó hacia atrás, sangre manchando sus labios. Pedro, el mensajero, se abalanzó sobre Mateo con su daga levantada, gritando: «Sal de aquí o morirás». Pero un matón golpeó a Pedro, haciéndolo caer, su daga rodó por el suelo. Luis, el mayordomo de Diego de la Vega, arrastró a la tía abuela de Isabel detrás de una mesa de madera, susurrando: «Muchacha, guarda tus fuerzas». Isabel apretó su rosario, sus ojos nublados por la fiebre, pero escuchó el relincho de un caballo fuera de la enfermería y luego una voz familiar resonó: «Mateo, detente». Diego, con su capa hecha jirones, entró empuñando una espada, su mirada fría como el acero. Isabel tosió con fuerza, susurrando: «Tú vivo». Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. La noche anterior, Pedro la había llevado a ella, a su tía abuela y a Luis a esta enfermería después de escapar de Mateo, el secuaz de Javier, el primo traidor de Diego. La neumonía la debilitaba, haciéndola toser sangre, y la monja le había diagnosticado solo un 50% de posibilidades de sobrevivir. Diego, el heredero de la fortuna sevillana, había escapado del almacén de grano y había sido capturado en Sevilla, pero Pedro dijo que había logrado escapar. La enfermería, con sus camas de lona y lámparas de aceite, era donde Isabel luchaba contra la enfermedad, pero Mateo los había encontrado gracias a los rumores en el pueblo. Recordó el relincho de caballos y el grito de Mateo, anunciando el último peligro antes de la aparición de Diego. Diego apuntó con su espada a Mateo, su voz helada: «Detente o te mataré». Mateo sonrió con desdén, blandiendo su daga: «Tu tiempo se acabó, millonario. Javier me paga más que tú». Se abalanzó, pero Diego lo esquivó cortando con su espada el hombro de Mateo, haciéndolo gritar y caer. 2 matones se lanzaron contra Diego, pero Pedro, recogiendo su daga, apuñaló a uno, mientras Luis usaba una silla de madera para golpear al otro. La monja gritó, salió corriendo a llamar a los aldeanos, y las campanas de la iglesia resonaron, dando la alarma. Isabel, aunque débil, se arrastró fuera de la cama, recogió la daga de Mateo y susurró: «No mates». Diego la miró, asintió y ató a Mateo y a los 2 matones con cuerdas de la enfermería. Diego se arrodilló junto a Isabel, examinándola. «Estás viva gracias a la Virgen», dijo, ayudándola a recostarse en la cama. Ella tosió con fuerza, su voz ronca: «¿Tú cumpliste tu promesa?». Diego asintió, llamando a la monja: «Trae al mejor médico de Sevilla». «Yo pagaré todo». La monja asintió,
tomando una nueva jeringa y vendajes, comenzando el tratamiento. La vista de Isabel se nubló, pero escuchó a su tía abuela rezar a su lado, el rosario tintineando. Diego contó: escapé de Javier en Sevilla, recuperé mi herencia. Cuando escuché que estabas enferma, vine de inmediato. Isabel asintió, recordando sus palabras: te daré todo Sevilla. Ella susurró: una casa, es suficiente. Diego sonrió entregándole una pulsera de plata grabada con rosas andaluzas, diciendo: esto primero, la casa después. Su tía abuela, a salvo, tomó la mano de Isabel, murmurando oraciones con su rosario. Luis, con el rostro magullado, susurró a Pedro: la muchacha salvó al amo, ahora el amo la salva a ella. Pedro asintió vigilando la puerta, su daga lista. Diego ordenó: encarcelen a Mateo en el pueblo, entréguenlo a las autoridades. Javier pagará por esto. Los aldeanos, al escuchar las campanas, llegaron a la enfermería, murmurando: la muchacha escondió al rico. Diego salió, declarando: Isabel me salvó la vida. Quien la ofenda, me ofende a mí. Los aldeanos guardaron silencio y un anciano asintió: buena muchacha como su madre. La monja examinó a Isabel: la medicina fuerte ayuda, pero necesitas descansar. Isabel tosió suavemente, preguntándole a Diego: Javier, ¿todavía te busca? Diego negó con la cabeza: fue arrestado en Sevilla. Estoy a salvo gracias a ti. Ella asintió, recordando las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Había salvado a Diego, había derrotado a Mateo, y ahora recibía la promesa de una recompensa. Compartió el trozo de pan seco que la monja le dio, ofreciéndole a su tía abuela, a Luis y a Pedro. Coman, viviremos, dijo con voz débil. Diego sonrió: sigues compartiendo a pesar de tu enfermedad. Isabel se encogió de hombros, costumbre. Se acostó escuchando a la monja cantar un himno andaluz, su voz suave como la de su madre. Diego se sentó a su lado contando: construiré una nueva enfermería para el pueblo, para que nadie como tú tenga que pagar un precio por su bondad. Isabel asintió susurrando: bien, pero solo necesito que mi abuela esté a salvo. Su tía abuela le tomó la mano, diciendo: hija, hace sentir orgullosa a tu madre. Ese momento, aunque breve, hizo que Isabel se sintiera aliviada, aunque la fiebre aún la aferraba. Apretó la pulsera de plata, pensando en el baile flamenco que Diego prometió enseñarle, y esperaba tener fuerzas para aprenderlo. Pero cuando la noche era profunda, un golpe en la puerta resonó, acompañado de una voz masculina desconocida: Diego de la Vega, sal. Javier me envió. Isabel se sobresaltó tosiendo con fuerza, dándose cuenta de que el peligro no había terminado. Diego se levantó de un salto con la espada en la mano, susurrando: descansa, yo me encargo. Pedro y Luis vigilaban la puerta, sus dagas listas. Isabel apretó su rosario, mirando a su tía abuela, sabiendo que tenía que vivir para ver la promesa de Diego hecha realidad, aunque el último enemigo de él estuviera justo afuera. Esa muchacha vendió su alma al millonario. Una voz chillona resonó frente a la choza de tierra, donde los aldeanos se habían reunido cuchicheando y señalando. Isabel Navarro, débil tras su neumonía, se apoyó en la puerta tosiendo, el rosario en su mano, escuchando a su vecina gritar: «Esconde al rico, ahora tiene dinero sucio». Diego de la Vega, con una capa nueva, salió de la multitud, su voz fría: «Quien se atreva a decir que Isabel Navarro es sucia, que me lo diga a mí». Los aldeanos guardaron silencio, pero un hombre, el último secuaz de Javier, avanzó, su daga brillaba: «Escapaste de Javier, pero no de mí, Diego». Isabel apretó su rosario, tosió y susurró a su tía abuela a su lado: «Abuela, entra, es peligroso». Pero antes de que la anciana pudiera moverse, el hombre se abalanzó sobre Diego y la multitud gritó, retrocediendo. Isabel, de 22 años, era una huérfana que se ganaba la vida recolectando hierbas en un pequeño pueblo cerca del bosque andaluz. Una semana antes, Diego había aparecido en la enfermería, salvándola de Mateo, el secuaz de Javier,
el primo traidor de Diego, y pagando sus gastos médicos para curar su neumonía. Se recuperaba lentamente, pero aún tosía y estaba débil. Diego, el heredero de la fortuna sevillana, había recuperado su herencia y había hecho arrestar a Javier, pero su último secuaz seguía buscándolo. La choza de tierra donde Isabel y su tía abuela vivían era ahora el centro de atención del pueblo, con los aldeanos sospechando que ella había recibido dinero de Diego por motivos turbios. Recordó el golpe en la puerta del secuaz en la enfermería, anunciando que el peligro no había terminado y ahora tenía que enfrentarse al prejuicio y a la última amenaza. Diego esquivó la hoja del secuaz, desenvainó su espada y lo golpeó en la mano, haciendo caer la daga al suelo. Javier perdió tú también, rugió Diego, atando al hombre con una cuerda que le ofreció un aldeano. Los aldeanos cuchicheaban, pero un anciano, el jefe del pueblo, avanzó. Diego, di la verdad, ¿qué hizo esta muchacha por ti? Diego miró a Isabel, su voz clara. Ella me salvó la vida, sin importarle el peligro. Le pagaré construyendo una nueva enfermería para el pueblo, para que nadie tenga que enfermar como ella. Isabel tosió susurrando, no necesitas hacer eso. Diego negó con la cabeza, la ayudó a sentarse en una silla de madera y dijo, le prometí una casa, pero el pueblo necesita más. Su tía abuela, a salvo, tomó la mano de Isabel, murmurando oraciones con su rosario. Luis, el mayordomo de Diego, y Pedro, el mensajero, vigilaban con sus dagas listas por si aparecían otros enemigos. Diego se volvió hacia los aldeanos. Isabel es una buena persona, como lo fue su madre. Quien dude de ella, tendrá que vérselas conmigo en Sevilla. Una anciana de la multitud asintió. Su madre me salvó cuando tuve fiebre, y esta muchacha también. Los aldeanos se dispersaron gradualmente, pero algunos seguían cuchicheando con miradas de sospecha. Isabel tosió suavemente y le dijo a Diego, no me creen, no importa. Diego negó con la cabeza, creerán cuando vean la enfermería. La monja de la enfermería, al escuchar las noticias, fue a visitar a Isabel y la examinó. Te recuperas bien, pero necesitas más descanso. Le dio a Isabel un nuevo frasco de medicina, diciendo, Diego pagó todo, incluso esto. Isabel asintió bebiendo la medicina, el sabor amargo la hizo arrugar la cara, pero la tos disminuyó. Le preguntó a Diego cuánto cuesta la enfermería. Diego sonrió, menos que mi vida, gracias a ti. Recordó las palabras de su madre, ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Había salvado a Diego, había derrotado a Mateo, y ahora su bondad traía esperanza a todo el pueblo. Apretó la pulsera de plata grabada con rosas que Diego le había regalado, pensando en el baile flamenco que él prometió enseñarle. Diego contó, compré tierras en la colina, construiré una enfermería gratuita para los pobres. Verás cómo se completa. Isabel tosió susurrando, solo necesito que mi abuela esté a salvo, y una casa. Diego asintió señalando afuera, tu casa se está construyendo junto a la enfermería. Su tía abuela se rió, tomando la mano de Isabel, hija, hace sentir orgullosa a tu madre. Luis susurró a Pedro, la muchacha cambió al amo. Ya no es el millonario arrogante. Pedro asintió, sonriendo, ella cambió a todo el pueblo. Un mes después, Isabel, más fuerte, estaba de pie frente a la nueva enfermería en la colina, un edificio de piedra blanca, con techo de tejas rojas y ventanas de cristal que dejaban entrar la luz andaluza. Los aldeanos se reunieron, cantando canciones folclóricas andaluzas y bailando flamenco para la inauguración. Diego, con una capa de seda, cortó la cinta, declarando, esta enfermería es para Isabel Navarro, la mujer que me salvó la vida y me enseñó la bondad. Los aldeanos aplaudieron y una joven, que antes había dudado de Isabel, se acercó y le ofreció un ramo de rosas. Me equivoqué. Gracias. Isabel asintió, tosió suavemente, pero sonrió apretando su rosario. Ella y Diego entraron en la enfermería, donde la monja presentaba al nuevo médico de Sevilla. Muchacha, podrías trabajar aquí como enfermera, dijo la monja. Isabel negó con la cabeza.
solo conozco las hierbas. Diego sonrió. Aprende, yo pagaré tus estudios. Ella asintió pensando en su madre, que siempre soñó con una vida mejor para ella. Compartió los dulces de la celebración, ofreciéndole a su tía abuela, a Luis y a Pedro. Coman, viviremos, dijo con voz más fuerte. Luis sonrió. Sigues compartiendo como el primer día. Isabel se encogió de hombros, costumbre. Ella y Diego salieron a la colina, mirando las luces de la enfermería iluminando el pueblo. Cumpliste tu promesa, dijo señalando la nueva choza junto a la enfermería, con techo de tejas rojas y puertas de madera maciza. Diego asintió. Tú me enseñaste a cumplir mi palabra. ¿Y el flamenco? Isabel sonrió. Cuando esté fuerte me enseñas. Su tía abuela, de pie junto a ellas, cantó un himno andaluz, su voz suave como la de la madre de Isabel. Ese momento, aunque breve, hizo que sintiera que todo su sacrificio había valido la pena. Recordó las palabras de su madre: ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. Su bondad había salvado a Diego, protegido a su tía abuela y traído una enfermería al pueblo. Pero al caer la noche, una carta fue deslizada bajo la puerta de la nueva casa de Isabel con una letra temblorosa: Javier escapó de prisión. Cuidado, muchacha. Isabel tosió apretando su rosario, mirando a Diego, sabiendo que su viaje no había terminado. Diego tomó su mano, diciendo: Tú me salvaste una vez, ahora yo te protegeré. Isabel asintió mirando las luces en la colina, creyendo que aunque el peligro aún existiera, su bondad había sembrado la semilla de un futuro mejor, no solo para ella, sino para todo el pueblo.